Hola amigas y amigos de Estereoscopio, hoy no vamos a hacer el chistecito del inicio del programa porque nosotros decidimos desmentir pues de una vez los rumores con los que se han estado acusando en las redes sociales durante pues toda la semana pasada. Estos rumores, queremos decir, son totalmente infundados y lo único que están buscando es acabar con nuestro buen nombre. La verdad es que nosotros no quisiéramos tener que hablar de estos temas al inicio del programa, más porque el tema de hoy es bastante bueno. Vamos a estar hablando de Cobo Ave, pero pues no tenemos opción. Antes de comenzar a grabar estuvimos hablando con todo el equipo de producción de Estereoscopio y pues la verdad decidimos que este es el mejor camino a seguir. Porque a todos los bullies que hay por ahí hay que enfrentarlos y pues todo el mundo sabe que a las fake news hay que enfrentarlas con la verdad. Como muchos de ustedes ya sabrán, desde hace un par de semanas en redes sociales pues anda circulando ese chisme de que Rodrigo y yo no somos humanos, que somos que extraterrestres, que vivimos ilegalmente en la Tierra. Esa en realidad es una idea ridícula, no es cierta. Todo comenzó cuando publicamos un video en el que Rodrigo y yo salimos bailando. A partir de este video, varios usuarios en el grupo de Facebook que se llama Fuera Aliens de la Tierra comenzaron a decir que alguien que baile tan mal, pues la verdad que es que no puede ser humano. Bueno, y para ir para adelante todo ha sido en realidad una pesadilla, ha sido una cascada de acusaciones terrible. Incluso un usuario de Twitter grabó a Daniel en el gimnasio y escribió que ningún ser humano puede estar en tan mala forma y levantar tan poco peso. Pero ese día yo no estaba levantando peso en kilos, sino en libras. Y es que sin saber matemáticas simplemente van echando chisme ahí por el lado. Y para continuar, a mí me siguieron en una conferencia que estaba dando en una universidad aquí en Bogotá y se pusieron a gritar que mi acento no es pastuso, sino venusino. No sé cómo se atreven a esto, caer tan bajo con esas mentiras. Inclusive, no están ustedes para saberlo ni yo para contarlo, pero en TikTok andan diciendo que nosotros comemos gatos. Imagínense, ¿qué les pasa? No saben absolutamente nada de la galaxia. Solamente la gente de Melmac come gatos. La galaxia está en el cinturón de Orión. Chicos, nosotros somos seres humanos con sentimientos y por estas acusaciones hemos estado estas semanas en los sótanos del infierno. Y bueno, sí es cierto que Daniel y yo hemos ido un par de veces a Venus, no lo podemos negar. Yo estudié maestría en Marte. Pero en realidad somos nacidos en la Tierra de padres terrestres. Personas de sangre verde como todo el mundo. Nosotros somos como ustedes, somos 100% seres humanos. Y mientras no lo puedan probar, vamos a recurrir a la ley y a un inmenso equipo de abogados para evitar que estos rumores se continúen. Larga vida a la Tierra y gracias. Bueno, ahora sí, el video sobre Cobo Ave y su libro Idéntico al ser humano. Hola amigas y amigos de Estereoscopio, yo soy Rodrigo. Y yo soy Daniel. Y el día de hoy vamos a hablar de un libro increíble que se llama Idéntico al ser humano, de Cobo Ave. En el mundo occidental, el nombre de Cobo Ave típicamente evoca imágenes de un autor que es existencialista, similar a escritores europeos como Franz Kafka o Sartre, en su descripción de los temas de la alienación, el absurdo. Bueno, y con autores incluso del realismo mágico como Gabriel García Márquez. Sin embargo, para muchos su obra es una parte muy importante de la ciencia ficción japonesa y por eso queremos hacer hoy un programa sobre él, sobre Cobo Ave. Marcianos, viajes espaciales, pulgas astronautas, bombas atómicas son algunos de los elementos que aparecen en su obra y que el autor utiliza para hablar de problemas muy humanos que él pudo ver durante su vida y que para la mayoría de nosotros simplemente forman parte como del paisaje donde vivimos. Cobo Ave nació en 1924, murió en el 93 de un paro cardíaco a los 68 años. Nació en Tokio, pero pasó una gran parte de su niñez en Manchuria, que en ese tiempo era un territorio imperial. Tuvo una juventud relativamente normal, aunque cuentan sus biógrafos que de pequeño sus lecturas favoritas eran Dostoyevsky, Heidegger, Kafka, Nietzsche y Poe. O sea, lo que lee cualquier niño de esa edad, básicamente. Sí ve que el problema nuestro es que de pequeños nos dedicamos solamente a leer a Emilio Salgari, a Julio Verne y a Isaac Asimov. Nota mental, para la próxima reencarnación, comenzar leyendo a Heidegger. Bueno, sí, comenzar leyendo a Heidegger. No tiene nada que ver con que Ave fue un hombre muy inteligente y que se destacó fácilmente en todo lo que se le ocurrió hacer en la vida. Como escritor de ciencia ficción, como ensayista, como dramaturgo, como poeta, guionista de cine, como inventor, hizo de todo. Destacó en todo menos en sus estudios como médico. Ah, no, ahí sí no, para nada. Abe entró a estudiar medicina en la Universidad Imperial de Tokio en 1943. Hizo esto en parte por el respeto a su padre, que también era médico, pero también porque los estudiantes que se especializaban en medicina estaban exentos de convertirse en soldados.
Sin embargo, en ese tiempo él ya sabía lo que era contar historias. La anécdota dice que en el último semestre varios profesores le ayudaron con el examen final con la condición de que nunca en la vida ejerciera medicina. Eso fue en 1947. Para ese año Abe ya estaba comenzando a escribir. Además, para escribir eligió el seudónimo de Kobo, pues su nombre original es Kamifusa Abe. Y la verdad no lo culpo, que Mifusa no es un nombre que funcione muy bien para vender libros. No, en realidad, Abe, como lo vamos a seguir llamando, comenzó escribiendo poesía, campo en el cual se destacó muy fácilmente. Su primer poemario se llamó Poemas de un poeta desconocido, pero antes ya había escrito el ensayo Poesía y Poetas en 1944. El poemario es solo su primer libro, no solo su primer texto publicado. Este señor ya estaba cambiando el mundo y aún ni siquiera se había graduado. Al año siguiente publicó la novela La señal de tráfico al final de la calle, con la que comenzó a cultivar una muy buena reputación de escritor. A partir de 1949 escribe cuentos como Dendrocambrus, sobre un hombre que se convierte en una planta, El capullo de seda rojo, sobre un vagabundo cuyo cuerpo se deshace en un capullo. Acá aparecen personajes que siempre se van a estar moviendo, que no tienen hogar, que no tienen como un lugar definido. Un tema que va a volver a aparecer varias veces en su obra, y es que Abe tampoco se quedó en un solo lugar toda su vida y siempre expresó que él también se sentía como esta profunda sensación de desarraigo. Por esta época, cuando publicó estos libros, él y su esposa, como muchos jóvenes intelectuales de la época, se unieron al Partido Comunista de Japón. Al principio, pues su participación consistía en organizar a los trabajadores en las zonas pobres de Tokio. Sin embargo, el hecho de que la Unión Soviética estuvieran enviando a la cárcel a autores que, como él, como Abe, no les gustaba el realismo socialista, pues hizo que se retirara del partido en 1956. El Partido Comunista no aceptó su renuncia de inmediato, pero fue expulsado en 1962 y desde entonces solo se involucró en política una vez más para protestar por el trato que le estaban dando a los intelectuales en la China comunista en 1967. Pero volvamos al 51. El 51 recibió el premio Akutagawa por el cuento La pared o el crimen del señor Karuma. Muy alejado de la política, se consagró como escritor de vanguardia en 1962 con la publicación de la increíble novela La mujer de arena, que ganó el premio Yomiuri de literatura, uno de los más prestigiosos de su país. 2 años más tarde, la novela fue traducida al inglés y se estrenó una adaptación cinematográfica dirigida, ni más ni menos que por Hiroshi Teshigahara, que ganó el premio especial en el jurado del Festival de Cannes de 1964. Porque la película es berriondamente buena y es una parte muy importante del éxito es el guión de Kobo Abe. O sea, además de la fotografía, el diseño de producción que están muy bien, el guión de Kobo Abe súper vale la pena que la vean y sobre todo, véanla si ya leyeron el libro. La mujer de arena cuenta la historia de un profesor de colegio, entomólogo aficionado, que es atrapado por una extraña mujer en una casa sepultada bajo la arena. En serio, es súper buena. Bueno, su colaboración con Teshigahara comenzó originalmente con Otoshiana, donde Abe hacía el guión a partir de su cuento corto Rengoku, una historia en la que un hombre queda atrapado en un misterioso y solitario pueblo. Bueno, con este mismo equipo de director protagonista hicieron El hombre sin mapa, basado en un cuento, El mapa calcinado, una historia sobre un detective que tiene que solucionar un caso y solo tiene a la mano un mapa que está arruinado. Y también hicieron La cara de otro, una historia en la que un procedimiento médico que involucra una máscara cambia la personalidad del paciente que la usa. Y además también hicieron El socavón, una historia surrealista donde la vida y la muerte conviven, pero donde se problematiza muy fuertemente la condición obrera. Kobo Abe, que había escrito varias obras de teatro durante la década de los 50, incluida ahí también la súper exitosa El hombre que se convirtió en un palo de 1957, insatisfecho con la capacidad del teatro, de este medio convencional para materializar lo abstracto, fundó el Abe Studio en 1971. El estudio atrajo estudiantes de arte y audiencias que habían perdido el interés en el drama teatral moderno ortodoxo del Japón y se convirtió en una parte importante de la cultura nipona. Eso sí es lo que nos hace falta, Daniel, que fundemos Estereoscopio Studio. Totalmente, eso es lo que haremos, pero tenemos que fundarlo como religión para pagar menos impuestos, ¿no? Okay, sí. Pero bueno, volviendo a Abe, el trabajo de su amigo y dramaturgo británico Harold Pinter lo motivó a centrarse más en el teatro. Rápidamente agarró y escribió y dirigió y produjo 14 obras en su estudio, solo en 1979. También lanzó 2 novelas durante este periodo, El hombre caja y Encuentros secretos. En 1973, el Museo de Seibu acogió la exposición de sus trabajos fotográficos, titulada Una exposición de imágenes
Yo, con un éxito muy importante. Además, muchas de estas imágenes acabaron en el pabellón de Japón de la Bienal de Venecia. Kobo Abe solo escribió un par de novelas más en la última década de su vida, antes de su muerte por una insuficiencia cardíaca en un hospital de Tokio el 22 de enero de 1993. Le sobrevivió su esposa Maki, quien trabajó con él a lo largo de su carrera, y su hija Neri. Este era uno de los más opcionados a ganar el premio Nobel, siempre, pero la muerte le llegó primero. El éxito internacional de Abe ha hecho que se encuentren muchísimas traducciones de su obra al español, la mayoría bastante buenas. Acá les queremos recomendar que lean La mujer de arena, que es increíble, Encuentros secretos, El hombre caja, Los cuentos siniestros, y hay una compilación de cuentos que hicieron re bonita que se llama Historia de las pulgas que viajaron a la luna. Excelente. Y por supuesto, idéntico al ser humano. Queremos hablarles de una novela de Kobo Abe que les acabamos de nombrar que se llama Idéntico al ser humano. Para quienes no la han leído, les cuento que hay un señor que dirige y escribe un programa de radio que se llama Hola Marciano, y le va bien con el show, pero pues no tan bien como él quisiera, pero le va bien. Un día recibe la visita de un señor que dice que es un marciano real. Pero aquí empieza la locura, porque no se ve como un marciano, se ve como un ser humano. Y el señor dice que esto es porque los marcianos son idénticos a los seres humanos. Bueno, casi todo el libro en realidad es una sola conversación entre el marciano y el locutor, en el que uno cree que el otro está loco y el otro quiere probar lo que no lo está y que realmente es un marciano. No les podemos contar más porque ya estamos en el terreno de los spoilers, entonces bueno, aunque ustedes ya se imaginan el final. Pero lo más importante de este libro no es el final, es la reflexión que se produce en el lector a medida que los personajes van hablando. Como si se tratara de una especie de partida de ajedrez. Sí, entonces la conversación va avanzando como el ajedrez. Es como una batalla táctica en la que los personajes intentan probar que el otro está equivocado. Pero la pregunta fundamental es, ¿qué significa ser humano? Es el centro de cada una de las discusiones de estos dos hombres. Además, el libro es una clara alusión al problema de la identidad política. Porque es que en los tiempos de la Guerra Fría era muy fácil deshumanizar a una persona calificándolo de comunista en un lado de la cortina de hierro y capitalista del otro. La única diferencia entre un ser humano y alguien que no lo es simplemente una palabra. Igual es un libro súper gracioso a pesar del tema tan serio que toca, que eso es algo que tiene Abe en la mayoría de sus textos. No es tan serio como uno podría pensar, o sea, puede trabajar problemas muy complejos, pero narrarlos desde la perspectiva de un psicólogo extraterrestre disfrazado de rata, o de unas pulgas que se reúnen en congresos para discutir el futuro de la humanidad, o de un científico que muere después de cambiar el mundo, pero por cuestiones de patentes y no dejó las instrucciones de cómo volver a dejar al mundo como estaba. Eso es buenísimo. Pero bueno, problemas serios que son tratados de formas muy ingeniosas y que están mucho más relacionadas con la literatura europea que con la tradición japonesa. Y una de las cosas que hacía era escribir ciencia ficción. Pero al igual que Lem y otros autores que hemos tratado en el canal, vamos a dar links en la descripción, Abe no pertenecía a la tradición campbelliana. Es ciencia ficción que no cae en las estructuras y convencionalismos y pues se llaman los estereotipos de la ciencia ficción norteamericana, la que todo el mundo conoce, la que todo el mundo lee. Por eso es que queremos que lo lean, para que lean otro tipo de ciencia ficción. La verdad es que para mí personalmente Kobo Abe fue como un gran descubrimiento. Esto me pasa a mí justamente por lo que estamos diciendo, venir de la tradición campbelliana. Yo fui educado por muchos años en leer ese tipo de ciencia ficción, ¿no? Todo lo que proviene de Estados Unidos. Y fue acá el joven Rodrigo que me dijo, tenemos que hablar de Kobo Abe, tenemos que léete a Kobo Abe. Y esto ha sido un descubrimiento, una cuestión tan diferente y tan hermosa, tan emparentada con toda la literatura, que hay una cosa que sí yo me parece que es importante que empecemos también a discutir a partir de Kobo Abe, y efectivamente es la definición del género de la ciencia ficción. Nosotros estamos acostumbrados de un tipo de definiciones de la ciencia ficción a partir de ciertas tradiciones, principalmente occidentales. Y en el occidental inserto incluso a la Unión Soviética, ¿sí? Que no es como tan usual, porque nosotros como que siempre hubo, digamos que el desarrollo de la ciencia ficción siempre estuvo conectado muchísimo a la Guerra Fría y a las definiciones que se hicieron en ese momento de las carreras astronáuticas, tanto en Estados Unidos como en la Unión Soviética. Sin embargo, lo que estaba ocurriendo en otros lugares como Japón era como súper desconocido, y apenas ahorita hay una especie de redescubrimiento de ciertos autores que están en esa tradición de el llamado lejano oriente, como Japón o como China. Bueno, está China, Cixin Liu, etcétera, ¿no? Sí, allá, etcétera. Todo este montón de autores.
Entonces, la ciencia ficción que está haciendo Kobo Abe es una ciencia ficción que es totalmente diferente porque viene de una vertiente que tiene que ver mucho con lo que estábamos hablando sobre el problema del identificarse a sí mismo como ser humano. Y lo que sirve la ciencia ficción en ese momento es para insertar una serie de preguntas filosóficas sobre la identidad del sujeto, sobre la identidad y sobre la esencia del qué soy yo. Digamos que Kobo Abe es uno de los grandes autores que en la historia de la ciencia ficción japonesa está un poquito a la altura del que sería acá Philip Dick, digámoslo así, en los años 60, que transforma la ciencia ficción convirtiendo el espacio exterior y que ya no importa en el espacio interior. Y eso hace que sus preguntas sean tan filosóficas, existenciales, conceptuales. El mismo Kobo Abe no estaba muy contento con la definición de ciencia ficción norteamericana. Como ya les contamos, Kobo Abe también era un ensayista muy prolijo y hay muchísimas cosas muy buenas. Lástima es que hay muy pocos ensayos de Kobo Abe traducidos al español. O sea, la parte de literatura está toda, sí, pero lo que son poesías y ensayos toca leerlos en inglés. Él inclusive llega a un término que me pareció muy interesante, que es fantasía científica. Sí, para tratar de darle la vuelta al concepto de ciencia ficción. Que es algo que está trabajado muchísimo en su teoría, y hay algunos textos que ahorita están sacando de traducciones del japonés que están tratando de encontrar una nueva teoría de la ciencia ficción a partir de estas cosas como la de Kobo Abe, en donde se parecería mucho a lo que ahora en este lado del charco se ha tratado de nombrar como literatura de anticipación, por un lado. Es decir, como que es, pero también este futuro cercano que también estamos viendo, que casi que roza entre lo fantástico, lo onírico, lo surrealista, pero que siempre termina siendo ciencia ficción, ¿no? Y esto es bien interesante. Y pues Kobo Abe también se empezó a ubicar a sí mismo como emparentado con otras tradiciones. Hemos nombrado tanto a Kafka, pues porque Kobo Abe también nombra harto a Kafka, pero también en muchos momentos nombra a Gabriel García Márquez. Y es que resulta que la idea del realismo mágico le sonó mucho. No que él estuviera diciendo que él hacía realismo mágico, ni de cerca, pero a Kobo Abe le interesó muchísimo la relación que podía existir entre lo que él hacía y lo que hacían escritores como Gabriel García Márquez. Esa parte me parece muy interesante, este tipo de conexiones entre los géneros, que nosotros no la vamos a ver en la ciencia ficción oficial. Hay una cosa bien interesante que podría diferenciar a Gabriel García Márquez de Kobo Abe y que se ve claramente en Idéntico al ser humano, que es, creo que, una de las cosas que más me gusta de esta novela, y tiene que ver con que la construcción, con la estructura, la dinámica, los diálogos mismos de la obra están construidos como un largo ensayo argumentativo. Es decir, si nosotros leemos este texto a partir de un punto de vista argumental, es decir, tratando de encontrar cómo se puede falsear cierto tipo de afirmaciones a partir de negaciones o a partir de buscar no generalizar o a partir de ciertas vertientes, huecos, espacios o lugares en donde el otro tiene toda una teoría armada y esa teoría se pueda contraponer a otra teoría, que estamos hablando justamente del locutor y del marciano no marciano, que está ahí. Entonces, esta contraposición entre dos discursos justamente está apelando a un tipo de discurso netamente científico. Y es que de todas maneras, Rodrigo, la idea de que toda la ciencia ficción tenga que estar atravesada por un constructo científico, por una nueva tecnología que tenga que cambiar el mundo, pues esa idea, la verdad, viene como del lugar más común de la ciencia ficción, y afortunadamente en otras partes del mundo existen otras personas haciendo otras cosas. Yo siempre voy a hablar del libro de Laura Esquivel, siempre voy a hablar de La ley del amor, en el que ella pone reglas y crea tecnologías y todo. Es súper ciencia ficción, además ciencia ficción dura, pero no está relacionada con esas tecnologías. Y también es que lo estamos leyendo 60 años en el futuro, ¿no? Claro. Porque igual este es un man que trabaja en radio, que tiene una máquina de escribir, o sea, tampoco le gusta la fotografía, pues como a Kobo Abe le gustaba la fotografía, es común que esos personajes sean fotógrafos. Y le gusta la fotografía y tiene como todas estas, como una cosita ahí con la tecnología bacana, pero solamente esa cosa sirve para decir como, hey, miren, este es un man moderno y a los manes modernos les puede pasar cualquier cosa. Sí. Y eso es muy bacano porque llega el otro señor y el otro señor, a pesar de que es un marciano, es muy tradicional. Sí.
Totalmente cierto. Tiene como un montón de tradición. Y tiene este negocio, es que uno también se pone a pensar las cosas que les tocó vivir a ellos, los cambios que les tocó vivir a ellos, el hecho de que un día llegue alguien y diga, ahora su país es esto, y al otro día los bombardeaban, ahora nuestro país es tal cosa porque nos bombardearon, y al otro día, a propósito, ahora nos gustan otra vez los Estados Unidos, queremos ser gringos, y él tratando de ser comunista, y esta cuestión en el siglo XX, que uno no sabía quién era un espía y quién no era, y la gente decía que, entonces le pregunté, iba uno por la calle, le preguntaba, ¿usted es comunista? No, yo no soy comunista, no, para nada. Porque si no, sí. Pero claro, cuando uno está en el Congreso de los comunistas, sí, arriba el comunismo, pero usted es un capitalista, tiene unos Ferragamo. Oh, por Dios, no, tiene unos Ferragamo. Pero y sí, todo eso está en este libro. sí, Hasta los tal Ferragamo. tal cual. Pero además que hay algo que me parece re interesante y es que nosotros estamos acostumbrados que la ciencia ficción está armado a partir del tema y las cosas que está tratando. Es decir, como que hay máquinas, tecnologías, etcétera, etcétera. Pero aquí hay algo muy interesante, que es lo mismo que yo observo en una obra como La invención de Morel, por ejemplo, de Adolfo Bioy Casares, que aquí lo científico no tiene tanto que ver con el tema, sino con el discurso, con la construcción misma del discurso. Y es que el asunto tiene que ver que al principio estamos hablando, no les voy a hacer ningún spoiler, no se preocupen, al principio hay una noticia que el hombre llega a Marte. Y entonces, que es ese como el disparador. Pero el hecho de que el hombre llegue a Marte, si bien eso podría ser un gran tema para un montón de libros que existen, acá simplemente es un tema de fondo que sirve de disparador para irse a otro lado, que tiene que ver con esta discusión sobre la identidad del sujeto a partir de la posibilidad de la existencia del marciano. Es decir, como que la visita a Marte lo que hace es plantea dentro del libro... Afectar los ratings de programas de radio sobre marcianos. Claro, pero es eso y es la aparición de un otro más. Entonces, al aparecer el marciano como una opción de personaje y de sujeto y de identidad, empiezan a aparecer las otras preguntas que tienen que ver con quién soy yo como humano. Si existe un otro que es un otro marciano, la pregunta va hacia el fondo y es ¿quién soy yo? Y es ahí donde nos encontramos con esta discusión argumental en donde, repito, el discurso es el científico. Es decir, cuando ustedes están viendo epistemología en la universidad, si vieron epistemología en la universidad, uno se da cuenta que la epistemología se construye a partir de una discusión, de un falseamiento, de una ratificación, de una serie de argumentaciones que están tratando de cambiar de sistemas, de volver, y todo eso es científico. Thomas Kuhn en la revolución de las ciencias es científico y esa ciencia es la que está utilizando acá Cobo Abe. Es decir, es una ciencia que está justamente apelando al discurso científico, pero no al discurso científico de novedades tecnológicas, de aparatos, diciendo como, miren, una nave espacial. Y dice, no, yo me voy a otro lado y me voy al asunto de la ciencia como forma de concebir el mundo. Y eso es lo que me parece increíble. Eso es como... Es que en serio me gusta mucho Cobo Abe. Ya me emocioné. Sí. Ya me emocioné. Y esta novela tienen que leerla. O sea, de verdad es súper cortica. Es una sola conversación, entonces uno se la lee pero nada y se disfruta, se saborea. Es buenísima. Recomendada número 1. Y Cobo Abe número 1. Nuevo autor favorito. Y bueno, esperamos que les haya gustado nuestra visión de Idéntico al Ser Humano. Y si quieren apoyar un canal 100% humano, extraterrestre, por favor suscríbanse y toquen la campanita. Y también pueden seguirnos en Twitter. Yo estoy como @Daniel no soy un marciano monje y Rodrigo está como Rutilo no soy un marciano Bastidas. Y en nuestro Instagram, canal Rayita al Piso Estereoscopio. Y queremos aprovechar para saludar a la gente que nos ve en Amazonis Planitia y en los Valles Marineris. Muchísimas gracias por la audiencia. Qué chiste tan ñoño, Daniel. Y queremos agradecer a quienes nos comentan que esta semana fueron María AA, Andrés Felipe Lopera, MJ, Sandra Rativa Gaona, Cero Conexiones 3, Julián Gómez, Jesús López, Wire Mechanic, Ernesto Burillo, Gustavo Juárez y un saludo especial para Meta Márquez, Orestes Von Auro, que nosotros no entendimos el comentario y Daniela Cortés nos lo explicó. Gracias también, Daniela Cortés. Sí, eso fue muy cool. Era sobre los cuernitos, los dejé acá. Siguen rotos, no he conseguido un joyero o joyera que me los quiera, que me diga como, venga, yo le pego los cuernitos. O sea, no le pongo los cachos, le pego los cuernitos. Gracias. Eso sonó tan mal. Eso no, yo sé, tengo muy buen talento para montármela yo solito y que la gente se burle de mí es algo que he cultivado desde niño. Sí, oiga, pero qué bueno que le gustó Cobo Abe, está chévere. Es muy buen autor, es muy buen autor.
Totalmente nuevo. O sea, Eso y es sobre loco. todo como en los cuentos. En los cuentos es brutal. Yo- O sea, yo- la verdad, yo no me esperaba que fuera así de bueno. Yo no conocía todas las películas y que encontré referenciadas y faltan un par para nombrar que son... Y son espectaculares. Sí, están bien difíciles de conseguir, pero están en Criterion. Entonces, como que uno las puede comprar en Amazon, pero cuestan un elle de la face. Claro. Entonces, y no están en ningún servicio de streaming porque son películas de los 60s. Pero es que de verdad era muy buen guionista el man. O sea, no, o sea, aparte de que sea un buen, los guiones del man son muy buenos. O sea, de verdad el man sabe cómo proponerle una continuidad dialogada a un director. Yo no entiendo algo. ¿Cómo hizo para producir 14 obras y hacer 2 novelas en un año? 60s. Yo estoy en noviembre y siento que no hice nada en todo el año. No tenían Pucha. TikTok en esa época, Sí, yo entonces creo- no tenemos que- scrolleaban. Tenemos que dejar el TikTok, Daniel. Tenemos que Bueno, dejar el TikTok. Ya está. Totalmente tengo que guardar no más redes sociales y así me vuelvo medianamente productivo. Daniel Porque- TikTokero. Buscan a Daniel en TikTok como... Igual en TikTok solo subo cosas de estereoscopio, ¿no? Tampoco Ana. No, todo lo que está en TikTok ya lo vieron igual. O sea, deberíamos es empezar a hacer TikTok nosotros, más bien. Sí, y empezamos a hacer bailecitos y empezamos a señalar la pantalla para que salgan letreritos. Esa es bacana. Y cuando menos lo piense nos volvemos estrellas del TikTok. Ah, por supuesto.